algún momento ustedes consideran el implementar o el echar a andar una empresa. En ese sentido, ahora corresponde hablar, a grosso modo también, a grandes rasgos, de la segunda área del derecho, que es el derecho laboral. Vamos a ver. ¿Qué vamos a entender por derecho laboral? Dice que es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano. ¿Qué es lo que va a proteger entonces? ¿Cuál es la razón de ser del derecho laboral? La tutela del trabajo humano. Realizado, dice, en forma libre. Un elemento a tener en consideración es que nadie puede obligar, por ende, a un tercero a realizar una labor con la que no está de acuerdo. Caso contrario, pues ahí estaríamos en presencia perfectamente de ilícito, ¿verdad? Porque la esclavitud y estas medidas tendientes a obligar a un individuo a dedicarse a una labor que no quiere, no es posible en la actualidad. Fue posible a lo mejor siglos atrás, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, pero en la actualidad ya no es algo que se permita. Vamos a admitir a Michelle que quiere entrar por acá. Dice también que ese trabajo humano es por cuenta ajena, es decir, yo tengo un superior, yo tengo un tercero a quien le voy a rendir cuentas, a quien le voy a dar razón del trabajo que estoy realizando. En relación de dependencia, voy a tener jerárquicamente a alguien que va a estar al pendiente de las labores que realizo, a alguien a quien yo le voy a tener que estar brindando reportes, a quien yo le voy a tener que estar dando cuentas del trabajo realizado y también del trabajo que no he logrado realizar. Y nos dice además el otro elemento del derecho laboral es que a cambio de esa relación de trabajo, en forma libre, por cuenta ajena y de dependencia, va a percibir el trabajador una contraprestación, va a percibir una remuneración conforme a, a la labor que está desempeñando. También lo vamos a entender como el conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado. Existe relación entonces entre la clase trabajadora y la clase patronal y ambos cómo se vinculan también con las entidades estatales que son las encargadas de tutelar, de analizar, de verificar si el contenido del derecho laboral se está cumpliendo o no al interior de una empresa. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se encarga de verificar si al interior de una entidad se están cumpliendo con las medidas de seguridad y salud ocupacional sobre el personal. Si existen con este tema de la pandemia, el COVID-19, las medidas óptimas para prevenir cualquier contagio al interior de la entidad o empresa. Originado, dice, por una prestación voluntaria, ya decíamos, nadie puede obligar a laborar a la fuerza, subordinada, voy a tener una jefatura, un gerente, un director, un dueño incluso de la empresa, quien me va a pedir cuentas de la labor que estoy desarrollando y retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. La retribución, ya hablábamos, se materializa, se concretiza en un salario y todas las prestaciones que trae consigo la referida labor. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de eh, salario, estamos hablando de aguinaldo, estamos hablando de otras prestaciones y estamos hablando además de las condiciones que deben de ser garantizadas para los trabajadores en cada lugar de trabajo. Eso es una obligación que acepta, que adopta el patrono de cara a los trabajadores. Pasamos a la siguiente. Ahora, el derecho laboral se divide doctrinariamente en 4 áreas específicas. La primera de ellas es el área del derecho individual del trabajo, el cual trata de las relaciones que emanan del contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. Aquellas empresas, aquellas entidades donde cada vínculo laboral de parte del patrono encuentra
únicamente como contraparte a cada trabajador. Se firma un contrato por cada trabajador y ahí se desglosa, ahí se establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades que van a tener en el ejercicio de su relación laboral cada uno de ellos, el patrono y el trabajador. También tenemos un derecho colectivo del trabajo. Este se refiere a las regulaciones de las relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva. Ahí ya no estamos hablando de una relación uno a uno empleador-trabajador, sino que estamos hablando de la relación empleador con el colectivo de trabajadores, con el grupo de empleados que se aglutinan, que están representados en un colectivo. Del derecho del trabajo. Dice, ¿cuáles son estos sujetos en su consideración colectiva? Pues los sindicatos, las organizaciones de empleadores, las coaliciones, la negociación colectiva y la participación del Estado con fines de tutela. Todo esto se encuentra regulado también en el derecho laboral, específicamente en el Código de Trabajo, donde nos dice cuáles son los requisitos a cumplirse para constituir tanto un sindicato como una organización de empleadores. La negociación colectiva se materializa cuando el sindicato, que tiene el 50% más uno de los trabajadores de la entidad o de la empresa afiliados, está facultado para poder sentarse con el patrono y llegar a acuerdos en torno a una negociación colectiva. Negociación colectiva que va a regir, que va a regular a todos los trabajadores, a todos los empleados de esa empresa o entidad. En este caso, el derecho colectivo de trabajo, el Estado participa con fines de tutela, verificando que se esté respetando, por ejemplo, el fuero sindical, que se esté respetando la negociación colectiva, bajo qué estándares se debe llevar esta a cabo, cuáles son los requisitos, cuáles son las solemnidades y constatar si efectivamente se están cumpliendo en una negociación colectiva que se esté realizando. También la tercera área del derecho laboral, hablamos del derecho de seguridad social. Este se refiere a la protección de los trabajadores, principal pero no exclusivamente de carácter económico, ante los riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etc. Debe de estar el patrono consciente y sabedor que parte de sus responsabilidades implica garantizar la protección de los trabajadores. ¿En qué aspectos? De enfermedad, potenciar que no existan riesgos de contagio en sus instalaciones o a donde se dirige cada empleado, accidentes, prevenir accidentes. Esto se logra también a partir de medidas concretas y específicas a adoptarse al interior de cada entidad. Vejez, también, ¿verdad? El patrón tiene que tener certeza que en algún momento sus trabajadores ya no tendrán la capacidad productiva de cara a la empresa, de cara a la sociedad, de cara al mismo país, y tiene que dársele una calidad de vida digna en sus últimos años, cuando ya no posee capacidad productiva, pero que ya le entregó a la sociedad, ya trabajó muchísimo en la empresa. Va a ser entonces la necesidad de tener eso en mente por parte del patrono en la medida en que deba satisfacer también esa necesidad cuando el trabajador ya no esté en su edad productiva. Y también hablamos de la cesantía. Un patrono, un empleador, ha de ser responsable en los despidos o destituciones que realice de sus trabajadores. Por tanto, va a tener que tener en consideración y en cuenta seguirles el debido proceso a quienes quiere cesar, a quienes quiere destituir y garantizarles la indemnización pertinente para que pueda subsistir en tanto no consiga otro trabajo, en tanto no consiga otra fuente de ingreso. Eso también es responsabilidad y parte del derecho a seguridad social. Finalmente tenemos la cuarta área del derecho, que es el derecho procesal laboral, el cual básicamente es el andamiaje normativo que encontramos en las leyes laborales, donde se establece los pasos, los procedimientos, las etapas
a seguir para garantizar el cumplimiento efectivo de las otras tres ramas del derecho a las que nos hemos referido, que son, dijimos, el derecho de seguridad social, derecho colectivo de trabajo y derecho individual de trabajo. Dicho esto, permítanme, quiero ver si tenemos a alguien en espera de ingresar. No tenemos a nadie en espera. Y en el chat veamos una compañera que entra a la clase. ¿Podría permitirle el acceso, por favor? Vamos a ver. Creo que ya está dentro porque no tengo a nadie en espera. Bueno, ahorita va llegando Marjorie Rivera. Ya le dimos ingreso también a Marjorie Rivera y creo que estamos ya todos dentro los que íbamos a ingresar. Permítanme. De lo que hemos visto por el momento, antes de continuar, consultarles si tienen alguna duda o consulta, o todo va quedando claro. Lick, ¿podría explicar otra vez el derecho procesal laboral? Con gusto. Gracias. La última rama del derecho, espérenme, solo le doy ingreso a la compañera Juliana que tenemos por acá. Permítanme. Vamos a ver. Tenemos a Alejandro Grijalva en cola también. Ya está. Bien, ese derecho procesal laboral de lo que trata es de las normas, los artículos contenidos en la ley, donde se determinan las fases, etapas, requisitos y procedimientos que se van a seguir ante las instancias competentes, que son los juzgados de lo laboral o el Ministerio de Trabajo mismo, para que se garanticen los derechos establecidos en el derecho individual del trabajo, en el derecho colectivo de trabajo y en el derecho de seguridad social. Es la, digamos, puesta en escena a través de los procedimientos derivados de materia laboral de las otras tres áreas del derecho laboral, del derecho individual, del derecho colectivo y del derecho de seguridad social mismo. De eso trata el derecho procesal laboral. Etapas, fases, requisitos, procedimientos mismos que han de seguirse para poder implementar las otras tres ramas del derecho: derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho de seguridad social. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en esta rama del derecho con las fases, etapas, competencia a seguir para poner una denuncia por incumplimiento de medidas de bioseguridad, digamos, de medidas de bioseguridad con este tema de la pandemia. También vamos a encontrar las etapas, fases y procedimientos de que debo de seguir como sindicalista, si debo o si es mi intención llegar a una negociación colectiva con el patrón. Ahí vamos a encontrar a dónde debo de acudir, cuáles son las fases, qué debo de presentarle, a qué se me habilita en esa negociación colectiva a la que nos hemos referido. De eso trata el derecho procesal laboral. No sé si quedó claro, compañera, o tiene alguna otra duda. No, Lick, gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta? Vamos bien. Ok, continuemos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. Hablamos ahora de los principios generales del derecho laboral. Vamos a irlos mencionando y desarrollando en qué consiste cada uno de ellos. El primero es el principio protector, el cual es el principio más importante del derecho laboral, en tanto parte de una desigualdad, por lo que el derecho laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra. Obviamente la parte o el actor al que busca proteger es al actor de los trabajadores, al grupo de los trabajadores, ya sea que esté organizado o no en un sindicato. El derecho laboral va a buscar la protección de manera recurrente, de manera
prioritaria. Vamos a buscar que se proteja a los trabajadores. Dice, a diferencia del principio de igualdad jurídica del derecho privado. No es cierto, entonces, que en una relación laboral vamos a estar en una relación de igual. Vamos a estar en una relación de tú a tú, digamos, con el patrono. Siempre el patrono, siempre el empleador, por la misma idiosincrasia de su calidad con la que actúa, tendrá mayores recursos. A lo mejor tendrá un bufete de abogados que está a su disposición para una disputa legal, para una disputa jurídica que vaya a tener para con los trabajadores. Entonces, la parte encargada de aplicar el derecho laboral va a tratar de equiparar, va a tratar de poner en situación de equilibrio la relación entre la parte empleadora y la parte trabajadora. No partimos entonces de la existencia del principio de igualdad jurídica. Aquí sí se reconoce que existen diferencias entre los involucrados. El patrono tiene más poder, tiene más incidencia, tiene más posibilidades de incidir en una decisión jurisdiccional, en una decisión de un juez sobre un caso que se someta a su consideración. Este principio protector contiene 3 reglas fundamentales. La primera de ellas nos habla de la regla del más favorable. Cuando existe concurrencia de normas, se va a aplicar la que es más favorable al trabajador. A un caso que se someta a conocimiento de un juzgador, a conocimiento de una entidad como el Ministerio de Trabajo, se va a tener que aplicar, según esta regla más favorable, como parte del principio protector, se va a tener que aplicar la que favorezca al trabajador, la que más favorezca al trabajador. Es decir, si el juzgador tiene 2 posibilidades, si el juzgador tiene 2 cartas para poder ejecutar en esa situación, una norma en concreto, va a tener que prevaler, va a tener que ejecutar la que le signifique mayores elementos favorables al empleador por sobre el, al empleado, perdón, por sobre el empleador. La segunda regla es la regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. Ahí estamos hablando básicamente de los derechos adquiridos. Si a un trabajador se le ha dispuesto, por ejemplo, que el aguinaldo que se le va a cancelar no es el regulado por ley, que son alrededor de 300, 400 dólares, sino que se le va a dar un aguinaldo completo, el cual implica que le van a duplicar en diciembre la entrega de su remuneración del mes y aparte le van a dar otro salario en idéntico sentido por el aguinaldo, en concepto de aguinaldo, pues así va a tener que ser. No es posible que en el siguiente año, que posteriormente se baje o se reduzca ese acompañamiento que le está dando a los trabajadores. Lo que ya le entregó no se puede echar atrás. Se entiende como un derecho adquirido. Y luego también tenemos la tercera regla, que es la regla indubio pro operario. Esto implica que entre interpretaciones que pueda tener una norma, se va a tener que seleccionar la que más favorezca al trabajador. Aquí estamos hablando de una misma norma, diferente a la regla más favorable, donde hablamos de la existencia de 2 normas que se pueden aplicar a un caso en concreto. En este indubio pro operario estamos hablando de una sola norma que se ha de aplicar en un caso específico, pero que el aplicador de justicia tiene la posibilidad de darle 2 interpretaciones. Estas interpretaciones las va a tener que sopesar y la que le represente mayores elementos favorables al trabajador, pues esa va a tener que aplicar. No habría donde perderse al respecto, porque la norma es clara y contundente al decir que vamos a aplicar la
interpretación que favorezca de mejor manera al empleado, al trabajador. Segundo principio, nos habla del principio de irrenunciabilidad de deberes. El trabajador está imposibilitado de privarse voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. Ningún trabajador va a poder, en el ejercicio o en el desarrollo de una relación laboral para con un patrono, ningún trabajador está facultado para decir que no quiere percibir o gozar de algún derecho. Veamos el derecho quizás más importante en materia laboral, que es el pago de una remuneración o de un salario. Yo, trabajador, aunque tuviera las posibilidades, no podría decirle al patrono, mire, la verdad es que no quiero que me cancele mi salario. Yo estoy bien así, vengo a trabajar de buena gente con la entidad, entonces no me vaya a cancelar mi salario. Eso, aunque aparte que es materialmente imposible que un trabajador solicite ello, si lo llegase a solicitar, no puede bajo ninguna premisa el empleador renunciar a ese deber. ¿Cuál es su deber? Como contraparte de su derecho de percibir un salario, obviamente depositarle en tiempo, lugar y forma el salario convenido en cantidad, en denominación y en moneda que se hubiere convenido. Dice que lo que se ha renunciado está viciado de nulidad absoluta, como no está facultado para poder renunciar tanto a sus derechos, los trabajadores, como a sus deberes, los patronos. Si alguien llegase a renunciar, estaríamos en presencia de un acto nulo. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables. El hecho de que se diga que soy autónomo en mi forma de relacionarme para con un tercero, ello no me habilita, no me faculta, bajo ninguna premisa, a que yo pueda renunciar de ningún derecho laboral. Y por obvias razones, como patrono, como obligado, mucho menos estoy en la posibilidad de renunciar a cumplir con esa obligación de brindar alguna prestación a la sociedad, al trabajador en específico. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la voluntad de derecho privado se ve severamente limitado en el derecho laboral. El principio de la autonomía de la voluntad de derecho privado, donde yo puedo decidir en torno a mis derechos, obligaciones y responsabilidades, está claramente limitado, claramente delimitado en el derecho laboral. Así dice, un trabajador no puede renunciar a su salario o aceptar uno menor al mínimo establecido. Ya está claramente detallado por ley y el compromiso que adquirí, el contrato que firmé, cuál es el salario que voy a percibir. Yo no puedo percibir uno menor o percibirlo en fecha distinta de lo convenido en el contrato. Si la jornada de trabajo diaria también máxima es de 8 horas, un trabajador no podría pedirle a su empleador que le deje trabajar durante 16 horas y en evidente vulneración de lo establecido en materia laboral, donde dice que yo puedo trabajar por 8 horas continuas y si trabajo más tiempo, lo que tiene que operar es el pago de horas extras para mi persona y esas horas extras deben de ser convenidas, deben de ser acordadas entre las partes involucradas. No se puede, bajo ningún escenario, bajo ninguna premisa, el permitir que se suban, que se eleven las jornadas de trabajo cuando el trabajador no lo haya tan siquiera requerido o no lo haya convenido con el patrono, sino que solo sea muestra de una orden que dé el patrono, donde le diga a toda su planta laboral
de que, dado que existe una demanda superior a sus capacidades, van a tener que quedarse a laborar posterior a la jornada que han convenido. Pero dicha labor extra que se va a desarrollar, dice el patrono, que es parte del compromiso institucional. En ningún momento les provee o les ofrece el pago de horas extras por esa labor que están realizando más allá de su tiempo ordinario de trabajo. Tercer principio. Es el principio de primacía de la realidad. Es el tercer principio. De los dos principios que hemos visto hasta el momento, ¿tienen alguna duda o consulta o estamos bien? Todo bien, Lick. Ok, perfecto. Ya me salió el mensajito que quedan menos de 10 minutos para que finalice el tiempo que nos otorga la plataforma. En este primer enlace, cuando nos saque, me hacen el favor de ingresar al segundo vínculo que les compartí para que podamos continuar con el desarrollo de la clase. Entonces decíamos, el tercer principio es el principio de primacía de la realidad. No importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador. Veamos un ejemplo claro y contundente que lamentablemente se vivió el año pasado y parte de este año también, donde digamos que firmamos un contrato, firmamos y adoptamos algunas responsabilidades laborales para con un tercero, para con un patrono, pero resulta de que cuando las adoptamos no teníamos conciencia, no teníamos conocimiento de lo que iba a implicar la pandemia del COVID-19. Y digamos que usted firmó y aceptó que iba a trabajar como repartidor de bienes en todo el país durante el periodo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero resulta de que el año pasado nos vimos prácticamente encerrados. Y si usted no estaba, si su empresa, el servicio que usted brindaba no era catalogado como esencial, entonces usted, básicamente la empresa estaba impedida de cumplir con sus labores. Estaba imposibilitada de llevar incluso los pedidos de un producto que no era considerado esencial. En ese sentido, aunque usted hubiera firmado ese contrato, aunque usted se hubiera comprometido frente a la empresa a cumplir ese horario con la labor de entregar productos a distintas colonias, tiendas del país, si no lo dejaban operar, si no lo dejaban salir, por el principio de primacía de la realidad, no le podían exigir a usted, trabajador, que cumpliera con la obligación, ¿verdad? Ahí prevalecía la realidad, el hecho de que estaba prohibido, no tenía la potestad para poder deambular por las calles y a partir de ello llevar los productos. Así dice, ambos, trabajador y empleador o trabajador y patrono, pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene efecto jurídico. Ahí puede estar en el contrato, ahí puede estar dicho cuáles son las obligaciones, deberes y responsabilidades que ambos hemos adquirido, pero va a prevalecer, va a primar, se va a ejecutar de manera eh, evidente, digamos, o de manera privilegiada, lo que esté suscitándose en la realidad, en el entorno, por sobre lo que se haya convenido a partir de la autonomía de la voluntad entre el patrono y el trabajador. Pasamos ahora al principio de razonabilidad. Este nos dice que tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. Tenemos que ser analíticos y llegar a conclusiones
certera, llamémosle, donde ninguna de las dos partes, al momento de definir o delimitar el ámbito de acción de su relación laboral, va a pretender abusar de los derechos de la otra parte. Por ejemplo, que en un contrato se quisiera establecer que vamos a trabajar 12 horas diarias o 15 horas diarias y que no se va a dar ninguna remuneración extra producto de ello, sino que el dar esas 5 o 6 horas más de trabajo lo que denota es la capacidad y el compromiso que tienen los trabajadores para con la empresa. Y del lado del trabajador, por ejemplo, nos referimos a las exigencias en torno a las remuneraciones que pueden existir para con el empleador. Imaginemos que eh, los límites o lo que se cancela en concepto de salario es de $450 a los operarios de una empresa. Y resulta que se organizan los trabajadores y empiezan a solicitar ya no $450, sino $2,000 de salario para cada uno de los involucrados. Obviamente la empresa, el titular, el propietario, van a ver esta situación como un abuso, porque se estaría solicitando un aproximado de $1,600 extra del pago que se tiene en ese momento por parte de los trabajadores. La base entonces de ese principio de razonabilidad es el respeto que debe de existir entre los involucrados. No caer en conductas abusivas que van a deslegitimar a cada uno de los actores, porque está pidiendo mucho, porque está pagando muy poco, porque está exigiendo demasiados resultados y no entrega los recursos que se necesitan para ello, etc. Luego vamos al siguiente principio, que es el principio de buena fe. Dice que el principio de la buena fe es una presunción, la cual se establece que las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan, se materializan, se concretizan de buena fe. Por el contrario, aquel que invoque la mala fe deberá de demostrarlo en un procedimiento laboral que se establezca, que se lleve a cabo. Vamos a determinar con exactitud, o vamos a tener en mente, más bien dicho, de que los involucrados, tanto la parte patronal como los trabajadores, están actuando en buena fe respecto del otro. Están actuando en armonía, no queriendo sorprender bajo ninguna dinámica, bajo ninguna premisa a la contraparte, tanto a los trabajadores como a los empleadores o patronos. Y quien invoca, dice, la mala fe, quien diga que en las relaciones existe mala fe, va a tener que probarlo, va a tener que demostrarlo frente al ente jurisdiccional competente, porque se entiende que están actuando de buena fe, salvo prueba en sentido contrario. ¿Okay? Esa es la primera presentación que teníamos lista para desarrollar el día de ahora. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre el contenido que acabamos de desarrollar? ¿O todo está claro? Lick, yo solo quisiera saber a qué se refiere con mala fe. La mala fe se debe de establecer a partir de una prueba que se le presente al ente jurisdiccional. Es decir, que yo le estoy pidiendo o estoy intentando engañar a la contraparte en el momento de suscribir una relación laboral, en el momento de establecer una relación laboral, yo estoy queriendo engañarlo. Le estoy diciendo, por ejemplo, veamos cómo podríamos demostrar la mala fe, que yo estoy conviniendo que el pago se me realice en euros, por decirle algo. Y puede ser que el empleador, la contraparte,
no conozca cuál es el traslado económico que implica o la conversión económica monetaria que implica los euros a dólares, y entonces, como él desconoce esa situación, yo estoy pidiendo un salario mucho más elevado del convenido previamente. Ahí estaría actuando de mala fe, porque actuar de buena fe implicaría hacerle ver al patrono, mire, le estoy pidiendo este pago en euros y este pago en euros equivale en dólares a tanto. ¿Está de acuerdo con esta pretensión? Ah, no, yo pensaba que era la misma, eh, valía lo mismo un euro que un dólar. Entonces, no, yo no puedo asumir eh, ese costo, no puedo asumir ese pago, sino más bien pasemos a dólares. Y ahí sí estamos claros
etcétera, capaz, en todo caso, de poner en peligro la estabilidad de las relaciones existentes entre unos y otros. Esto es, entre empleadores y trabajadores. Estos son como los rubros, como los elementos o partes sobre las que puede versar un conflicto individual de trabajo. Decimos sobre la aplicación o correcta interpretación de una cláusula de un contrato o de las leyes. Estamos interpretando de manera diferente, estamos interpretando de manera distinta lo que entendemos por una prestación, tanto la parte patronal como la parte trabajadora. Bajo esa dinámica, entonces, nos vamos a poner en escena ese conflicto individual de trabajo hasta que se dilucide quién tiene la razón, si el patrono o los trabajadores. Ahora, ¿qué es el conflicto colectivo de trabajo? Dice, que es el choque que se sucede entre los intereses comunes de la parte trabajadora y los intereses de la parte empleadora. En este conflicto colectivo de trabajo ya existe presencia y participación de un ente colectivo, de un ente macro, de un ente legítimamente electo por los trabajadores para representar frente a la parte empleadora los derechos e intereses del colectivo social que se materializan en los trabajadores. Dice que para que un conflicto pueda darse el calificativo de colectivo, es requisito indispensable que el origen del mismo sea la aspiración, o mejor dicho, la pretensión común de un grupo, de una categoría, de una colectividad, en fin, de trabajadores, tomada como tal y no como la simple suma de unos individuos. Para que sea un conflicto colectivo de trabajo, debo de estar en representación como trabajador de los intereses del colectivo de trabajadores. Yo debo de estar legitimado para poder estar frente a un tercero, que en este caso son los patrones, son los empleadores, y poder alzar la voz y exigir el cumplimiento de derechos y obligaciones para con la clase trabajadora, porque estoy legitimado, estoy validado para ello con el mismo colectivo social de compañeros y compañeras que son trabajadores en esa entidad en concreto. Bien, estos eran a grandes rasgos los conceptos fundamentales que debíamos de tener claros sobre materia laboral para ya posteriormente en las clases venideras hablar un poco sobre los derechos, obligaciones, responsabilidades que tienen tanto los trabajadores, los sindicatos mismos, como la parte patronal. Y vamos a ir desglosando en qué consiste cada uno de ellos y cómo se materializa ya de cara a la contraparte. ¿Tienen alguna duda o consulta? No, Lick. Ok, No, Lick. perfecto. Perfecto, si no tenemos entonces ninguna duda o consulta, terminamos aquí la clase un poco temprano para que puedan desayunar tranquilamente y dirigirse luego a sus otras actividades, ya sea que tengan otra clase o a su lugar de trabajo. Que tengan un buen día y estamos en comunicación. Bendiciones. Gracias, Lick. Lick. Gracias, Lick. Buenos días para usted Orden. también. Feliz día. Buen día, gracias.